La guerra y la paz, por León Tolstoy. ¿Por qué elegí leer La guerra y la paz? La guerra y la paz es un libro famoso por su riqueza en la literatura. Lo elegí pues había escuchado ya muchas reseñas, principalmente de mi abuelo, acerca de la variedad de temas que abarca esta obra. Dentro de esta hay historia, drama, filosofía y por supuesto guerra. Mi principal motivo para escogerlo fue entonces leer un libro que me introdujera a la historia rusa, pero al mismo tiempo diera giros sobre la vida de personajes concretos. Aunque para muchos el libro es abrumador debido a su tamaño, quise ponerme el desafío de leerlo y sin duda valió la pena. León Tolstoy. Tolstoy nació en 1828 en el seno de una familia aristócrata rusa. A los 16 años comenzó a estudiar Derecho y Lenguas Orientales, pero abandonó la carrera al poco tiempo. Luego de eso se une a la Guerra de Crimea, donde experimenta por sí mismo los horrores de las batallas. Esto deja en él una profunda huella, y lo hacen adoptar una ideología pacifista y anarquista, apoyando la resistencia no violenta. Fue un hombre muy altruista, apartado de los lujos. Apoyaba a los pobres ofreciéndoles educación y llegó incluso a donar todas sus posesiones a la hora de su muerte en 1910, cosa que su familia impidió. En 1863 decidió hacer una novela sobre un incidente político. Después de 5 años, esa novela se convirtió en una novela épica de 1200 páginas que se volvió La guerra y la paz. Otras de sus grandes obras son Ana Karenina y La muerte de Iván Ilich. Resumen de La guerra y la paz. La guerra y la paz se desenvuelve en Rusia durante el gobierno imperialista del zar Alejandro I, entre los años de 1805 y 1820. Los personajes se desenvuelven en las ciudades de Moscú y San Petersburgo, que durante el siglo XIX fueron los lugares que albergaron a las personas más importantes de la nobleza rusa. Los personajes de la guerra y la paz son numerosos, pero los más influyentes pertenecen a 3 familias importantes de la aristocracia rusa. La primera es la familia Besukov. Esencialmente el personaje de Pierre, un joven sin muchos lazos familiares y que a veces se halla a la deriva. Este personaje es distinto en cuanto a su concepción a la guerra, pues no tiene ese deseo de participar en ella como otros hombres de su época. La familia Volkonsky. El conde Volkonsky es un hombre orgulloso y un tanto amargado. Sus preocupaciones se resumen a la estabilidad de sus posesiones y a sus hijos, principalmente el príncipe Andrei, quien es un joven que busca encontrar en la guerra experiencias más gratas que las que se vivían en la aristocracia de su posición social. Es ambicioso en cuanto a sus logros, pero no menos humano. La princesa María. Es una muchacha joven y muy paciente con las personas que ama, poniéndolas muchas veces de primero. La familia Rostov. Natasha. Una mujer joven y bella que se ve envuelta en varios líos amorosos luego de ser presentada a la sociedad. Su personaje es una combinación de amor apasionado y bondad. Sonia. Una joven huérfana adoptada por la familia Rostov. Su personaje es muy leal y piadoso. Nikolai, hermano de Natasha. Es un hombre noble y leal que participa también en las batallas de su época. Además, se ve envuelto en líos amorosos a lo largo de la historia. La familia Kuragin. Aquí se encuentran los hermanos Elena y Anatol, ambos ambiciosos y un tanto egoístas. Son lo más cercano a un villano que tiene la novela. Otras personas importantes que incluye Tolstoy en su obra están los emperadores zar Alejandro I y Napoleón Bonaparte. En la novela ambos tienen papeles importantes y son descritos detalladamente, incluso sosteniendo conversaciones con los personajes de la historia. Asimismo, aparecen una gran cantidad de capitanes y coroneles importantes de la época. Un dato interesante es que durante las batallas aparece uno de los ancestros de Tolstoy. A diferencia de otras historias donde los personajes están muy idealizados, algo muy llamativo de La guerra y la paz es que los personajes son muy realistas. Tolstoy no se enfoca en retratar a personas por esencia buenas o malas, sino a personas humanas que tienen tanto defectos como virtudes. Entre los acontecimientos importantes que se dan en el libro están la invasión francesa en Rusia y todos los estragos que dejó la guerra al imperio.
También se narran los incendios de Moscú, que sucedieron durante su invasión por los franceses, donde se perdió una gran cantidad de propiedades. Sin embargo, una crítica que se le ha hecho al libro es que no muestra la realidad de los campesinos en Rusia de esa época, y más bien se enfoca en la nobleza. Idea principal es la invasión de Napoleón a Rusia, que se puede dividir en las dos batallas que narra, las cuales son la batalla de Austerlitz y la batalla de Borodino. La batalla de Austerlitz consistió en la lucha de Rusia y Austria en contra de Napoleón en el año 1805. Resultó en grandes pérdidas para Rusia y Austria, lo que restó confianza en los emperadores y en las técnicas de guerra empleadas. Por otro lado, esto le confirió fama y estima a Napoleón. Tolstói narra la batalla de manera breve, pero mostrando los estragos de su paso. Batalla de Borodino. Esta batalla sucede en el año de 1812. La batalla se dio a cabo cuando Napoleón trató de invadir Rusia. En esta batalla, Tolstói otorga gran detalle a los acontecimientos, la formación de las tropas y la lucha entre los dos imperios. Los personajes tienen un importante desarrollo durante esta batalla y también es una de las partes donde Napoleón tiene mayor participación. Los resultados terminan siendo dudosos entre si la derrota fue de Rusia o Francia, pero indudablemente fue un gran golpe para Napoleón. La segunda idea principal es la historia de las familias aristócratas Rostov, Bezúkhov y Volkonsky. Como se mencionó anteriormente, estas tres familias de gran influencia son el enfoque del libro. Durante la historia se ven envueltas entre sí en situaciones de drama, amor, conflicto y tragedias. Al final de la historia puede verse cómo todas crecen y van formando alianzas o separaciones. La tercera idea principal es la reflexión sobre los procesos históricos y cómo la guerra moldea en el carácter humano la resistencia ante circunstancias adversas que pueden provocar grandes sufrimientos en el alma de una persona, pero al mismo tiempo puede levantar la esperanza. La última idea principal es que a lo largo de su historia Tolstói también refleja la necesidad del ser humano por buscar algo que lo haga trascender. Aunque su historia refleja lo vacía que podía ser la vida aristocrática en Rusia, también en algunos personajes se revela ese deseo por ser parte de algo más. Estrategias de lectura. El libro que usé para leer La guerra y la paz es muy antiguo y pertenece a mi abuelo, por lo que no pude manchar sus páginas de ninguna manera. En cambio, intenté tomar notas de los aspectos que me llamaban la atención en un cuaderno aparte y apuntaba el número de página. Debido a que la versión que leí estaba en inglés, también apunté aparte las palabras nuevas que iba aprendiendo. También utilicé separadores adhesivos cerca de párrafos que me llamaban la atención para no perder esos fragmentos del texto. Aunque creí que sería más difícil leer el libro así, no me costó adaptarme a estas nuevas estrategias. Aprendizajes para la antropología. Considero que un mensaje importante que deja Tolstói para la antropología es la vista crítica a los acontecimientos históricos. En la batalla de Borodino, donde ambas Rusia y Francia fueron duramente afectadas, muchos rusos proclamaron victoria. Sin embargo, Tolstói no se deja llevar por la opinión general y analiza que de hecho pudo haber sido un empate, ya que ambos reinos sufrieron importantes pérdidas. Esta actitud es necesaria para aprender a analizar los fenómenos sociales y no perderse en la apariencia de los sucesos. Y para terminar el video, una frase de León Tolstói: no hay grandeza donde faltan la sencillez, la bondad y la verdad.